Hola chicas, hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, estamos en una nueva clase con un nuevo tema. Esta vez les propongo que lo veamos como en dos momentos. Un primer momento es la introducción al peronismo histórico, el contexto en el que surge la figura de Perón y se hace importante, se hace clave en esa coyuntura, y los conceptos que giran alrededor del peronismo. Y en otra segunda clase vamos a abordar mejor el modelo histórico que representó el peronismo. Así que, para comenzar, les voy a proponer compartir la pantalla. Voy a presentar la clase a través de una diapositiva para que después todo nos quede fijo. Estamos en lo que para mí en las grabaciones es la clase 11 sobre el peronismo y el 17 de octubre. Y a continuación sí les voy a presentar algunos conceptos, porque una gran pregunta que nos surge, en realidad hay dos preguntas que vamos a hacer en esta clase es, la primera, ¿qué es el peronismo? Vamos a tirar algunas líneas muy generales como para empezar a pensar esto, y eventualmente ustedes van a tener que trabajar con la bibliografía y con otros materiales, inclusive videos, para profundizarlo. Y la segunda es un poco los abordajes historiográficos. ¿Quiénes escribieron la historia? Para que también sepan cuando van a abordar un material, cuando van a leer algo, si es afín a lo que ustedes quieren encontrar. Hay tantas cosas escritas sobre el peronismo, muchas cosas son simples comentarios de gente que está a favor y en contra de una manera muy básica, otras son eh, análisis que estuvieron teñidos de lo que estaba pasando en un momento histórico, y en tercer lugar, hay muchos materiales académicos, de muy buen nivel en algunos casos. En esto, como en tantas otras cosas, la recomendación mía es que ustedes puedan distinguir los hechos, los datos, y evidentemente fuentes fidedignas de esos datos, de las interpretaciones y los marcos más serios de interpretación, más sólidos académicamente, o los que simplemente son panfletarios, gente que escribe o para ensuciar o para alabar ciegamente, que no sería el objetivo de nuestras clases históricas. Y en tercer lugar está la opinión personal. Una vez que uno tiene los datos y la interpretación, uno puede tener una opinión, que también puede cambiar con el tiempo, con la coyuntura, con lo que uno va viviendo. Dicho esto, vamos a ir entonces a pensar un poco cómo fue este peronismo histórico a partir de esta presentación que yo tengo aquí para ustedes. Voy a mencionar algunos conceptos vinculados. Por un lado, el peronismo inclusive se presentó a sí mismo como revolucionario. ¿Fue un hecho revolucionario? En términos de teoría política pura, la más tradicional, no. No produjo un cambio de tal magnitud ni de esas características que implicaría hablar de una revolución. Pero también es cierto que la palabra revolución se usó en muchos sentidos, inclusive en los que se levantaron después contra Perón, sin que el término sea el más puro, y que para los sectores trabajadores, para las mujeres y los hombres de trabajo, fue un cambio muy importante en sus vidas. Y esto se puede percibir desde el lado de una especie de revolución social pacífica del tipo del reformismo, que es el tercer punto que ustedes tienen puesto ahí, que se ensayaba en muchos países, afín a algunas formas de la socialdemocracia europea, afín a algunos modelos del estado de bienestar, pero con características propias, entre otras cuestiones porque partimos de modelos de estado social con un fuerte componente nacional, pero no el nacionalismo europeo, xenófobo, etcétera, sino un nacionalismo latinoamericano que tiene que ver con haber sido países víctimas del comercio, desde lo militar, del imperialismo de los grandes países, grandes potencias industriales de distintas épocas. Entonces, con ese bagaje, este componente Estado social en Argentina y en América Latina tuvo mucho de reivindicación de lo nacional, pero no un nacionalismo cerrado, porque tenía altos componentes latinoamericanistas, sino más bien antiimperialista, anti-yanqui, como se decía en la época. Ni yanquis ni marxistas plantearían los peronistas en ese momento, también parafraseando en el habla popular la distancia con los dos grandes bloques de poder de la época, los soviéticos y los estadounidenses.
volvamos al punto que le estoy marcando, no sería entonces una revolución en ese sentido, sí en un sentido popular. No sería una forma de socialismo, porque las formas que proponían los socialismos en la época eran distintas, si bien muchas de sus medidas sociales fueron cuestionadas por sectores más de derecha como casi socialistas. Fue una forma de reformismo. El concepto bonapartismo fue ensayado mucho en la teoría política. Ustedes tienen alguna bibliografía que lo menciona, pero se podría descartar este, mm, la aplicación precisa. Es un concepto que tiene que ver más con el proceso del siglo XIX en Europa. Sí se podría decir en la época como muchos trabajos que lo consideraron una forma de populismo, pero hoy el término populismo, como les quiero explicar a continuación, ha sido muy mezclado, muy abierto, y de tal forma hay cosas diametralmente opuestas que se denominan populismo. Y sí podría ser considerado el último punto, el proyecto nacional popular, y estos elementos que son ambiguos también, que en teoría política no nos sirven para ser precisos, pero sí que nos permiten ver cuál es la categoría nativa, como dicen los antropólogos, que utiliza la gente que vive este peronismo. Desde ese punto de vista, como esta figura que encontré por allí hace unos años nos permite identificar, el peronismo fue un montón de cosas. Y en parte, ¿por qué? Y está ahí algo de lo que está en la base. Porque era un partido, fue un partido histórico, y lo es, pero era un movimiento político y un movimiento sindical, e incluía mucha gente, que no era solo de los sindicatos, sino la rama femenina, va a ser un sector muy importante del partido peronista, la juventud, que después se va a autodenominar, la juventud peronista va a ser como una agrupación propia, distintos sectores y una cultura peronista, un modo de ser peronista que excedía a los que tenían un carnet de peronista. Con lo cual, el peronismo se extiende a muchos sectores que estrictamente no estaban afiliados a él. Entonces, esta capacidad de abarcar muchos peronismos y de reformarse y de constituirse en la historia, porque después de este peronismo histórico hubo experiencias en los 60 más revolucionarias, en los 60 más de derecha y más de izquierda, tuvo lugar en los 90 una especie de peronismo neoliberal con el gobierno de Carlos Menem, y posteriormente otras experiencias como el kirchnerismo, etc. Es un movimiento en constante cambio. Esto lo hace también más vivo, más difícil de identificar con una sola época histórica, aunque estamos hablando del momento fundante. Otro elemento al que yo quiero ir es que los proyectos nacionales de esta época, los llamados en cierto modo populismos a nivel histórico, incluyeron, esto lo voy a mencionar solo genéricamente y tengo aquí para mostrarles algunas experiencias, otros proyectos. Por ejemplo, en México, en estos años, fíjense dónde va el cursor, entre el 34 y el 40 tuvo lugar el cardenismo. Lázaro Cárdenas, un presidente que también empresas nacionales, movilización popular, reconocimiento de los sindicatos, un modelo popular basado en la producción interna, muy parecido al peronismo histórico. En el caso de Brasil, Getúlio Vargas presenta el Estado Novo y el varguismo, que también viene del lado de los militares, después se va a volver un proceso netamente democrático, va a tener un destino diverso, pero también empresas nacionales como Petrobras, movilización popular, sindicatos fuertes, etc. Hasta el mismo irigoyenismo, como está mencionado aquí, podría haberse sido considerado de esa manera. Voy ahora a entrar mejor en los populismos, así que salto de esta diapositiva para darles esta referencia latinoamericana y vamos a pensar qué significa populismo hoy. Entre tantos autores, hay muchísimos, Gerardo Boy Carlet tiene un texto en el que hace un análisis y él abre el concepto, lo plantea como un término polisémico que tiene muchos significados, que termina siendo anexacto, en el sentido de que no tiene una exactitud tan precisa como puede ser, diría él, la democracia, la república o el liberalismo, que tiene un montón de componentes internos, que implica una relación entre Estado de Derecho y Estado social, todos los populismos, tiene medidas favorables a los sectores populares, tiene un formatos diversos y funcionamientos a veces muy complejos. Diría Íñigo Errejón en una entrevista que se puede ver por internet sobre populismo, él ha sido un investigador, dirigente político español,
que recoge lo turbulento de las experiencias masivas, ¿no? Hay una identidad popular, generalmente con un componente nacional de distinto tipo, y que hay un enfrentamiento frente a la ruptura de una hegemonía de una categoría pueblo que se opone bipolarmente a una categoría, por ejemplo, en este caso oligarquía, vendepatrias, los cipayos que están al servicio del exterior, en el caso de Argentina en ese momento, pero siempre hay como una oposición, nosotros y ellos, que le permite abarcar una lucha y juntar atrás de sí a los sectores populares. Y a su vez, en general, todos estos populismos han servido para generar nuevos sujetos de derechos. Son los estados de contenido social que estos derechos se van a plasmar en los años 60 en el Pacto de San José de Costa Rica y otros pactos de Naciones Unidas. No es algo tan traído de los pelos, pero es algo efectivamente real que se hace concreto en este periodo. Hoy hay distintos populismos. Se puede hablar de populismo de derecha, como el Frente Nacional en Francia, xenófobo, otras experiencias en Austria, en Holanda, en Alemania, en Italia, en el norte de Italia, que son restrictivos, son de privilegios. Otros populismos son más de izquierda, como los que hay en las experiencias latinoamericanas de las primeras décadas de este siglo, y es tal la diversidad que hoy el término resulta poco claro. Desde Ernesto Laclau, un investigador argentino sobre populismos, está claro que no es necesariamente un término peyorativo, pero hoy se usa como crítica, especialmente por sectores más bien elitistas, más bien vinculados a algunos ámbitos empresarios o críticos de lo popular en general. Pero no podemos entrar mucho más en ello, les sugiero la lectura de bibliografía. Dicho esto, voy a hacer solamente una mención a los abordajes historiográficos y contarles cómo llega Perón al 17 de octubre. Hay una amplia historiografía. Yo acá les estoy poniendo una lista de los primeros abordajes historiográficos. Un relato oficial, muchas veces mítico, inclusive poniendo a Eva Perón en el liderazgo de muchas marchas cuando ella todavía no era una figura tan reconocida. Unos historiadores militantes como Cipriano Reyes, que al principio apoya este movimiento y luego se enfrenta con Perón. Él escribe un libro que dice, yo hice el 17 de octubre, que hay un error en la diapositiva. Hay una historia liberal que critica mucho y lo considera una especie de demagogia, de un engaño a las masas. Desde la izquierda hay sectores que por un lado lo vieron como una manipulación de masas y por otro lado se acercaron desde lo que se llamó la izquierda nacional a tratar de entender este fenómeno e incluir este componente, lo nacional, que era clave para las trabajadoras y los trabajadores de la época y el peronismo de alguna manera recoge y representa. Hay otros análisis sociológicos clásicos como el de Gino Germani, el Torquato Di Tella. Hay un debate con el papel de los antiguos trabajadores o si esto es un movimiento totalmente nuevo. Hoy las líneas que han profundizado esto consideran que hubo una presencia de lo que Juan Carlos Torres llama la vieja guardia sindical en el nacimiento del peronismo y después volviéndose muchos de sus dirigentes peronistas, pero también una emergencia de masas y sectores nuevos que tienen una gran presencia en este momento. Entre las nuevas perspectivas, algunos enfocan la historia de las mujeres, el imaginario popular, como Daniel James, que hemos recomendado y que se suele dar para estos temas, la historia oral, distintos elementos que permiten explicar al peronismo. Vamos a avanzar un poco más. Vamos a explicar que el gobierno conservador que hemos mencionado en clases anteriores vive una crisis de la identidad nacional, una crisis de dependencia, lo que antes no se visualizaba como algo tan grave, que era la dependencia de Gran Bretaña, en los años 30, como hemos visto, es como inaceptable. Y hay distintos sectores, entre ellos Forja, los jóvenes radicales que cuestionan y critican esto. La crisis de distribución, también la injusticia distributiva era muy fuerte, pero está por un reclamo de justicia social y una fuerte crisis de participación, donde
los migrantes internos que habían llegado a la capital, a las grandes ciudades y se insertaban en la industria, no encontraban ni su forma de ser ni su forma de participar. Todo esto había llevado a una crisis de legitimidad, no solo del gobierno en 1943 conservador, sino de la clase alta como capacidad para conducir. Y este proceso va acompañando una alta ocupación y una demanda, porque cuando hay mucha desocupación se retrae a veces la demanda por el temor a perder el trabajo. Pero cuando, como se ve en este gráfico, aumenta la ocupación merced a la sustitución de importaciones que generaban nuevas industrias, respecto de la cantidad de población, las nuevas demandas van a tener algún vínculo con el poder político, lo van a influir, lo van a impactar, le van a reclamar o lo van a dar vuelta. Y algo de esto sucedió con el peronismo en estos tiempos. El golpe del 43 es el escenario en el cual esto se da. Este golpe lo da un grupo de oficiales con distintos vínculos que, como después se ve, porque en 3 años, de hecho, cambian de presidente 3 veces, son Rawson, Ramírez y Farrell, que están en el poder en ese momento. No hay una línea demasiado directa. Los une un gran anticomunismo, la mayoría venía de una experiencia de temor al comunismo creciente en el ámbito sindical, distinta sensibilidad respecto de otros temas, en general una voluntad, como ya habían mostrado algunos sectores de los conservadores, entre otros Pinedo, a través del Plan Pinedo, en 1940, de promover la industria y generar un crecimiento interno al calor de lo que estaba sucediendo a nivel internacional, y tenían grandes divisiones respecto del papel de Alemania en esa guerra que estaba teniendo pleno desarrollo en Europa y en parte del mundo. Había un sector que era de altas simpatías con el fascismo y especialmente con los nazis y Hitler, que como no podían directamente formular esto en una sociedad como Argentina, se proclamaban neutrales. Y un sector que era más vinculado a sectores de los aliados, a los ingleses, a los estadounidenses, que proclamaba, bueno, participar, sumarse a la guerra, y además tenía la presión de Estados Unidos que retiran a su embajador hasta que Argentina no tome una definición. Argentina se mantenía neutral en un contexto donde no podía mantenerse neutral. Otras características de este grupo fue una fuerte influencia de ese catolicismo que vimos ya en los años 30 en el gobierno de Justo acercarse a los sectores del más poder económico y de las clases altas. Acá hay también una fuerte influencia en el ejército. Y además, por ejemplo, en este caso se impone un modelo católico integrista en la educación, a través del ministro Gustavo Martínez Zuviría, que es un escritor, de hecho, también con el seudónimo Hugo Wost, y esto impone en todas las escuelas de enseñanza religiosa, y esto implica una fuerte presencia del Estado, de corte más bien corporativo en este caso. A esto se suma la persecución a la CGT2 y por las medidas de fomento a la industria en alguna forma. Pero además, con respecto a los trabajadores, que vamos a ver después, hay un enfrentamiento con la sociedad rural dentro de las organizaciones empresarias y hay un distanciamiento de la UIA respecto al gobierno por los beneficios que le está dando a las trabajadoras y los trabajadores, que los considera inaceptables. Entonces, este es el escenario en el que se da el golpe. Dentro del desarrollo de este golpe y en el surgimiento de Perón vamos a ver un aumento del salario que vemos ahí reflejado en el punto 1 es con aguinaldo, el punto 2 es sin aguinaldo, o sea, aumentan los salarios, así que no es una cuestión solo de demagogia, acá hay una cuestión de dinero. Y en este otro cuadro que está sacado de Hugo del Campo, Sindicalismo y Peronismo, tenemos cómo el aumento del salario aumenta respecto del costo de vida. ¿Cómo se diferencia respecto del costo de vida? Esto es algo que se vive en los bolsillos de las trabajadoras y los trabajadores y es central para entender cómo surge el peronismo. Hay una cuestión de bolsillo. Y con esto llegamos al punto que me interesa. Perón, un general que participa de este gobierno, asume como secretario de Trabajo y Previsión, después va a asumir otros cargos más que los tienen ustedes
allí abajo, va a llegar a ser vicepresidente cuando la presión internacional hace que se desplace al general Ramírez de la presidencia. Ramírez era un partidario de la Alemania nazi, y se incluya al general Farrell como presidente, que acepta establecer relaciones con Estados Unidos, declararse después a favor de la guerra con Alemania, y esto permite que vuelva aquí las relaciones con el patrón del norte, casi podríamos decir. Bueno, Perón está en ese contexto. Perón participa de esto, pero además le toca el diálogo con la cuestión social. Y ahí Perón va haciendo como un giro entre la distancia que había de este gobierno respecto de mucho de lo sindical, y es la puerta para que las trabajadoras y los trabajadores organizados encuentren varios beneficios. Algunas medidas sociales. De hecho, esto antes de que después se den el traspaso de mando, hasta una ley de asociaciones profesionales que mencionaremos en otra clase, y que es clave para entender el modelo sindical argentino que se va a generar. Un estatuto del peón de campo que daba garantías y seguridades a trabajadores que hacía mucho tiempo estaban postergados y eran casi como fuerza de trabajo de dueños, que eran los propios dueños de la tierra. Desliza críticas en el Colegio Militar a la Bolsa de Comercio, a la UIA, a la Sociedad Rural, es decir, las entidades empresarias más fuertes de la época, con esta cita que yo pongo aquí abajo a la derecha en sus pantallas, que dice: si hemos guerreado durante 20 años para conseguir la independencia política, no debemos ser menos que nuestros antecesores, y debemos pelear otros 20 años si fuera necesario para obtener la independencia económica. Sin ella, seremos siempre un país semicolonial. Esta cuestión de no ser coloniales es central, y va a ser unas banderas, esta independencia económica, del peronismo en nacimiento en este momento. La trayectoria de Perón, como ven ahí, a través de todas esas instancias, lo lleva a ser cada vez más fuerte, y a que se produzca el 17 de octubre, que es esta foto de trabajadores y trabajadoras poniendo los pies en la fuente de la plaza, algo que fue tremendamente criticado por la clase alta de la época y hasta por los diputados opositores. Hay uno que dijo que era un aluvión zoológico. Claro, no había televisión, no teníamos los medios de comunicación de ahora, y fácilmente toda esta gente trabajadora no era del escenario habitual de muchos de los espacios de la ciudad de Buenos Aires, y espantó a estas personas de clase alta, tan distanciadas, tan ignorantes de lo que sucedía con gran parte del pueblo, como se llamaba en la época. De forma que así se va llegando al 17 de octubre. ¿Qué fue el 17 de octubre? Bueno, los días previos, Perón ha sido desplazado porque otros generales, entre el general Ábalos, lo veían como un peligro potencial para sus propios intereses, como que había enfrentado ya a los poderes económicos y esto no era aceptable para este gobierno, y intuían que iba a tener un peso político cada vez más grande. Entonces la movida de desplazarlo termina volviéndose en contra. Primero porque la resistencia popular se arma de alguna forma. La palabra resistencia va a ser muy sensible al peronismo histórico, como vamos a ver en otras clases. La participación de los sindicatos a través del Comité Central Confederal, cuando van llamando a sus bases y les dice: la gente acá se quiere movilizar igual, lo van a hacer con ustedes o sin ustedes. Entonces, desde Rosario, de Córdoba, de Tucumán, reclamo por salir a defender las conquistas y a defender a Perón. Pero es una contradicción defender a un militar, de un gobierno militar, para estas personas del sindicalismo, estos viejos militantes, es muy difícil. Entonces, proponen un paro, proponen una huelga, y el día anterior, el 17 de octubre, se desborda en parte esa organización para ir a reclamar la libertad de Perón en distintas ciudades y especialmente en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Perón, que primero había sido confinado en la isla Martín García, había sido llevado al hospital militar por orden del presidente Farrell, que era amigo de Perón,
dicho sea de paso. Perón, que se había despedido el 10 de octubre con un discurso un poco en solitario, hay varios análisis respecto de esto en la bibliografía, encuentra que la gente sale, las trabajadoras y los trabajadores de todos lados, y se movilizan en los precarios colectivos de la época, por sus medios, o sea, al centro de la ciudad. Inundan la ciudad, y llega un momento de, claro, ya, ¿cómo se iba a parar eso? Esa gente no se podía parar. Entonces el propio Perón después cita en una entrevista que le hace, que se puede ver en un canal de YouTube, bueno, le dicen, sáquelos de acá. Entonces Perón ahí negocia no solo su libertad, sino el llamado a elecciones, con un poco la palabra del propio presidente Farrell, que hemos dicho ya que era un amigo, y sale a la plaza, arma un discurso con la habilidad y el carisma que tenía, un caudillo muy, después hemos visto, muy hábil, muy capaz de liderar las masas, y ahí dispersa después a la multitud, pero ha generado un hecho de masas que parte la historia argentina en dos, un antes y un después del 17 de octubre. Con esto nos vamos despidiendo. Yo les agradezco que sigan sumándose, sigan haciendo las clases virtuales como podemos y les mando saludos.